Buenos días. Vamos a hablar hoy día de la optimización de uso de antimicrobianos en geriatría. Es muy importante tener en cuenta este grupo de personas, este grupo etario con estas comorbilidades para evitar el daño que podemos hacer con los antibióticos y ver qué estrategias podemos utilizar para poder optimizar su uso, ¿no? Primero, bueno, recordando que siempre nuestro horizonte es combatir esta resistencia antimicrobiana de la que venimos hablando hace mucho tiempo. Sabemos que es una amenaza sanitaria mundial, que tiene un impacto gigante en la salud de todas las personas, pero sobre todo en las poblaciones vulnerables, en donde una infección por algunos de estos gérmenes multiresistentes puede realmente costarle la vida, puede generar mucha morbilidad y perder la eficacia de tratamientos estándares. O sea que realmente sabemos que es un problema que nos aqueja a todos y que tiene un gran impacto, ¿no? Y además de la resistencia antimicrobiana, cuando hablamos siempre de antibióticos o de antimicrobianos, tenemos que hablar en este caso de los huéspedes. Hoy nos vamos a puntualizar en huéspedes geriátricos, en los huéspedes de la tercera edad, que tienen características muy especiales digamos, en su biología, ¿no? En su fisiología vendría a ser. Primero que es, le diría que una de las más importantes y que a veces no la tenemos en cuenta, es que tiene una inmunosenescencia, que se lo traduciría como el envejecimiento inmunitario, que sabemos que la inmunidad y todas las reacciones inflamatorias, la respuesta inflamatoria, que es lo que nos defiende contra las bacterias, virus, hongos y parásitos que nos pueden estar atacando, en las personas mayores de 60 años, sabemos que esa inmunidad y esa respuesta puede estar alterada, puede estar disminuida, entonces la respuesta a las bacterias no es siempre como nosotros las esperamos, con lo cual las infecciones pueden ser mucho más severas y generar mucho más daño, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que pueden producir presentaciones atípicas de las enfermedades. Por ejemplo, muchas veces las infecciones urinarias no se presentan como infecciones urinarias, sino que hacen, por ejemplo, como episodios de delirium agudo, como alteraciones del sensorio. Todas las enfermedades se pueden manifestar de una manera atípica en este grupo etario. Y lo otro que es súper importante, que no solo es la edad lo que nos juega por ahí en contra con la inmunosenescencia, sino también que muchas personas llegan a esa edad con otras enfermedades acompañantes y que lo cual hay que tener presente y siempre preguntar y siempre indagar, porque después también nos vamos a hablar un poquitito de lo que son las interacciones medicamentosas en estas personas que tienen polifarmacia, ¿no? Entonces, esa alta presencia de comorbilidades no solo a veces favorecen la inmunosenescencia, o sea, disminuye más la inmunidad, por ejemplo, una diabetes, tienen algunas otras comorbilidades, sino que los medicamentos que usan para esas comorbilidades también pueden interaccionar con los antibióticos, con lo cual generar también algunas complicaciones. ¿Por qué nos preocupa tanto esto? Porque realmente es un problema que tenemos en todos lados el autoconsumo de antibióticos, pero cuando analizamos el consumo de antibióticos, por ejemplo, en instituciones cerradas de salud, digamos, por ejemplo, en centros de residentes de larga estadía, se vio, incluso hay un estudio realizado por el CDC, en el que 70% de los residentes durante el año, durante el transcurso del año, reciben antibióticos en algún momento de su estadía en ese año, ¿no? Y que entre el 40 y el 75, cuando se estudió la apropiabilidad o la adecuación de esas indicaciones, es decir, realmente eran adecuadas o no, se vio que entre el 40 y el 75% de esas prescripciones son inapropiadas, con lo cual hay un gran mundo ahí donde deberíamos trabajar para poder disminuir el consumo y a su vez apropiarlo, ¿no? O sea, que sea mejor, mejor indicado o más adecuado, por así decirlo. También tenemos que tener en cuenta en los ancianos, en la tercera edad, que la farmacocinética de las drogas, o sea, no solo tenemos que ver, por ejemplo, el paciente, su entorno, como veníamos hablando, sino también el funcionamiento y la farmacocinética que pueden tener las drogas en una persona anciana, ¿no? O sea, la absorción y la distribución de los medicamentos. Por eso siempre es tan importante nosotros cuando hacemos docencia de grado, por ejemplo, en la facultad,
siempre les recomendamos que cuando van a indicar un antimicrobiano o cuando van a indicar cualquier droga, cualquier fármaco, lo deben conocer. Es preferible que el médico, el profesional de salud, maneje un abanico de 10 a 12 drogas habitualmente, que las sepa, que las conozca bien, que conozca con qué características tienen en la absorción, en la distribución, si hacen interacciones con alguna otra droga, etcétera, los efectos adversos que podemos esperar. O sea, cada vez que indiquemos una medicación tenemos que conocerla a fondo. Entonces, es sumamente importante entender y saber que en el anciano la absorción y la distribución puede estar alterada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la masa grasa que tenga el paciente va a cambiar un poco en cuanto a la vida media de las drogas, ¿no? Por ejemplo, si hay drogas que son lipofílicas, o sea, que se adhieren mucho a las drogas, a la grasa, pueden generar una vida media mucho más prolongada que la habitual. También, por ejemplo, el agua corporal total que pueda llegar a tener ese paciente. En las drogas que son hidrofílicas aumenta la concentración, la albúmina sérica, por ejemplo, puede generar que haya una mayor fracción libre de fármacos que tienen alta unión a proteínas, o sea que deberían unirse si si la albúmina sérica es baja, podemos tener más drogas libres y en algunos casos no son las que realmente hacen el efecto, o a veces pasa absolutamente lo contrario. Al tener más droga libre, pueden haber un mayor efecto. Con lo cual tenemos que conocer absolutamente las drogas que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, en cuanto a la eliminación renal, también tenemos que saber la farmacocinética. Hablamos de absorción, de distribución y de eliminación, ¿no? Que es toda la farmacocinética. Que si el paciente tiene caída de filtrado glomerular, si la creatinina sérica no, o sea, no refleja siempre en los ancianos por la masa muscular que tienen, no siempre refleja la función renal. Entonces puede haber sarcopenia y eso puede alterar la función renal. Entonces siempre, en general, en todas las personas, no solo en los ancianos, pero en los ancianos con mayor medida, tenemos que calcular el CRIES de creatinina ajustado por la edad. Porque es súper importante, realmente cambia muchísimo por la edad el índice de creatinina o el CRIES de creatinina, no siempre basándonos solamente en el peso o en el clearance puntualmente, ¿no? O en la creatinina sérica. Tenemos que calcular siempre, siempre el clearance. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que ya lo dijimos en diapositivas previas, es el tema de la polifarmacia, el peligro de la polifarmacia. ¿Por qué hablamos de peligro? Porque hay muchísimas interacciones entre diferentes fármacos, cada fármaco interacciona de una manera diferente con los otros. Puede, por ejemplo, prolongar el intervalo QT, desencadenar tosadas de punta, desencadenar arritmias ventriculares muy severas en algunos pacientes que no solo tengan alguna condición genética, que ya tengan prolongado su QT, sino que estén tomando alguna medicación que le prolongue el QT y yo le agregue otra medicación, como por ejemplo las fluoroquinolonas o los macrólidos, que pueden prolongar ese intervalo QT, ¿no? Y desencadenar algún tipo de torsada de punta o arritmia ventricular. También hay que tener mucho cuidado con la toxicidad gastrointestinal y hematológica. O sea, la verdad que la polifarmacia, cuando nosotros le queremos dar, por ejemplo, un antibiótico que esté correctamente indicado a una pacientita o a un paciente anciano que tiene comorbilidades y que tiene una polifarmacia, cuando le preguntamos qué toma y vemos que toman 10 comprimidos de algo a la mañana, 2 por la tarde o 2 después del almuerzo y después otros 5 a la noche, realmente pensemos en ese metabolismo que está trabajando todo el tiempo para metabolizar esas drogas y las interacciones que pueden actuar entre ellos, que puede generar realmente un daño y no llegar ni siquiera al beneficio que nosotros queremos conseguir, ¿no? Entonces, es súper importante que tengamos herramientas clínicas para asegurar o para brindarle una seguridad al paciente a nuestros pacientitos ancianos. Para ello hay un montón de estrategias publicadas. Ya al final en la última diapositiva les puse yo
unas referencias bibliográficas, hay tanto del CDC y de OPS y de la Asociación Americana de Geriatría, que tienen algunos índices y algunos scores, algunos criterios para poder utilizar bien las drogas en estos grupos de pacientes. Como por ejemplo, uno que me pareció interesante compartir con ustedes es el criterio de Beers, que es de la American Geriatric Society, que es una herramienta que nos ayuda a evaluar los medicamentos y ver si son apropiados a la edad o no y qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en los pacientes geriátricos antes de indicar cualquier tipo de medicamento. Por ejemplo, para darnos un ejemplo, algunas cosas que recomiendan la AGS, que es la American Geriatric Society, es evitar si el fluido de catinina es menor de 30 por minuto, por ejemplo, la nitrofurantoína, o la recomendación de que las fluoroquinolonas en los ancianos, que nosotros muchas veces las queremos usar porque es fácil de tomar, por ejemplo, la levofloxacina en infecciones urinarias, que tiene una sola toma diaria. Muchas veces las queremos, nos tentamos a utilizarla y sabemos que tiene un alto riesgo de delirio en el paciente, que puede producir hipoglucemia, que produce intolerancia digestiva también bastante y puede producir ruptura tendinosa del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y antes de indicar una medicación a un paciente en este grupo etario, tenemos que revisar. Y estos criterios de BIS son algunos criterios así rápidos para leer que nos ayudan a ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a indicar un antibiótico a un paciente? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el impacto del Clostridium difficile, ¿sí? Ustedes saben que el Clostridium, que, como les decimos generalmente, pero el nombre correcto es Clostridium difficile, nos genera grandes dolores de cabeza en las instituciones, ¿no? Porque nos generan brotes, tenemos que aislar a los pacientes con un aislamiento particular, la higiene de manos diferente a la que nos realizamos habitualmente porque no es con agua y jabón, es con agua y jabón y no con alcohol en gel. Tenemos que limpiar bien con productos basados en cloro. Tenemos un montón de características que Clostridium nos genera cuando tenemos un caso en internación. Por lo cual, tenemos que tratar de evitarlo con todas nuestras fuerzas. Y hoy por hoy es la principal causa de diarrea intrahospitalaria, ¿no? Entonces, es sumamente importante que la tengamos presente y que tratemos de evitarla a toda manera. El anciano presenta encima con los pacientes que tienen, el anciano que tiene Clostridium, tiene mayor índice de complicaciones, de tener que necesitar una colectomía, tiene mayor índice de recurrencia. Y sabemos que los antibióticos que favorecen o que son de alto riesgo para la presencia o inductora del Clostridium son sobre todo la cefalosporina tercera, la clindamicina siempre a la cabeza, las quinolonas y en uno de los últimos estudios se agregó y se puso muy en como se mostró en conocimiento, se puso muy en conocimiento sobre el uso de carbapenems para favorecer la presencia de Clostridium. O sea, si bien históricamente es la clindamicina, en algunos reportes o en algunos estudios que se hicieron de Clostridium en los últimos años, se vio que el carbapenem había sido uno de los principales antibióticos relacionados con la presencia de Clostridium. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es en las infecciones urinarias el gran error del screening. ¿Cuántos pacientes nos cuentan que les pide el médico clínico, el urólogo, el diabetólogo, etcétera, screening con urocultivos seriados? No, bueno, en el pedido habitual, cada 2 o 3 meses me hace un laboratorio y me hace un urocultivo. Sabemos que la muestra de orina no es una muestra estéril, no es una muestra que se toma por punción, es una muestra que se recolecta y que muchas veces en los pacientes ancianos incluso es más difícil aún de tomar una buena muestra de cultivo, a veces están sondados, a veces no retienen, entonces tienen muchas chances de contaminarse esa muestra al tomarla y, si la toma, y muchas veces, ¿qué pasa? Cuando el cultivo ya nos da positivo porque se contaminó, lo más probable, nunca falta algún profesional que lo lea sin fijarse si tiene leucocitos en la orina, sin fijarse si tiene clínica y directamente lee cultivo positivo, busca el antibiótico sensible y le da el antibiótico. Y eso genera muchísimo daño, ¿sí? Genera daño en el paciente, en las interacciones que le estén dando, los efectos adversos, la presencia de Clostridium, etcétera, etcétera. Cambia su microbiota, aumenta la resistencia antimicrobiana en la microbiota de ese paciente.
Entonces, dejemos de pedir, siempre hablamos de el stewardship en diagnóstico, ¿no? El uso adecuado de antibióticos, lo traslademos a el uso adecuado, que también ya hablamos en otra capacitación, el uso adecuado de métodos diagnósticos. No pidamos urocultivos como screening, no es un screening. Lo que tenemos que hacer es pedir urocultivos cuando tenemos sospecha de infecciones urinarias. Y no tratar bacteriurias asintomáticas o colonizaciones o contaminaciones, inclusive, a veces no son ni bacterias asintomáticas, a veces son contaminaciones de la muestra porque son mal tomadas y sobre todo en este tipo de pacientes que son difíciles a veces de manejar, ¿no? La bacteriuria sintomática es muy, muy frecuente, sobre todo en mujeres institucionalizadas. Y si no tienen síntomas, tenemos que saber indagar el tipo de síntomas de estos pacientes. Por eso la pediatría es una especialidad per se, porque los pacientes, así como cuando hablamos de pediatría, los pacientes en esta edad de la vida presentan manifestaciones diferentes a las que pueden presentar un adulto que no está en esta edad, ¿no? Entonces, es súper importante poder discriminar si realmente es una bacteria asintomática o si tiene síntomas y en ese caso sí habría que tratarlo. Tanto la ITSA, que es Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, como la Organización Mundial de la Salud, desaconsejan fuertemente el uso de antibióticos en bacterias asintomáticas, ya que no previene infecciones ni complicaciones. Al contrario, lo único que hace es que cuando se produzca la infección sea por gérmenes multiresistentes y genera a largo plazo una resistencia severa. Después hay algunos, como yo les nombré hace ratito los de Beer y ahora les cuento estos criterios. Hay unos criterios de McKeer que también están publicados en una guía de la OMS para la prescripción urinaria. ¿Qué es lo que recomienda en general? No olvidarnos de estas tres cosas. Primero, que tenemos que tener síntomas locales es lo más importante. A veces es verdad que los ancianos pueden minimizar los síntomas o pueden no saber expresarlos, ¿no? Entonces se ponen más irritables, tienen una fiebre de aparición reciente, se ponen con delirio hiperactivo, pero si tenemos si se queja de disuria o ardor al orinar, hematuria macroscópica o dolor suprapúbico, le prestemos atención. Acordémonos también que la hematuria, por ejemplo, per se no es un signo solo de infección. Muchas veces estos pacientes están, como decíamos, polimedicados, anticoagulados, tuvieron algún traumatismo, etcétera, y eso también puede favorecer la hematuria. Entonces la tenemos que analizar en un todo, ¿sí? Tener en clarísimo que el urocultivo por sí solo nunca justifica el uso de antibióticos. Cuando hablamos, ahora nos estamos metiendo un poquito en cada uno de los síndromes, cuando nos hablamos de las infecciones respiratorias en los adultos, tenemos que ver primero la diferenciación entre la neumonía de la comunidad y una neumonía broncoaspirativa. Sabemos que estos pacientes pueden tener alteración de la conciencia, con lo cual la neumonía broncoaspirativa es muy común. No toda neumonía broncoaspirativa se trata de la misma manera, tenemos que evaluar el contexto, si utilizó antibióticos previos, si tiene sonda nasogástrica. Bueno, hay diferentes contextos para el uso de antibióticos en la neumonía aspirativa, por lo cual tenemos que analizarla bien. Y lo otro que es importante es que tenemos que diferenciar cuando tenemos un cuadro respiratorio de si es un cuadro respiratorio o es un cuadro cardíaco o si tiene atelectasia por presencia de moco, por falta de capacidad para expectorar esa mucosidad pulmonar, ¿no? Hay escalas de gravedad que son ajustadas a los mayores de 65, como por ejemplo el CUB 65, que seguramente lo conocen, que es muy importante que utiliza la edad para poder cuantificar un poco la gravedad del paciente, entendiendo que es un paciente con comorbilidades y que puede llegar a tener mayor necesidad de controles. Bueno, otras infecciones que son importantísimas en estos pacientes son las infecciones de piel y partes blandas. Es muy común las úlceras por presión, que generalmente están colonizadas crónicamente. Recordarnos que en las úlceras por presión o en las lesiones de piel, la toma de muestra por hisopo está completamente desaconsejada. Tiene que ser por biopsia o por punción aspiración, pero nunca por hisopo. Tiene muchísimas contraindicaciones el uso de hisopo porque contamina la muestra, a veces inhibe el crecimiento de algunos gérmenes en particular, con lo cual no tenemos que usarlo. Y hay que indicar solamente tratamiento sistémico o antibiótico sistémico si hay signos de celulitis activa, si tenemos que revisar los bordes de la herida, ver si hay aumento de la temperatura local alrededor de la herida, si hay dolor en la herida, porque las heridas crónicas
las úlceras crónicas en estos pacientes no siempre están contaminadas y como siempre decimos, por ahí es mejor hacer un tratamiento corto de pocos días. Sabemos que es una úlcera que va a tardar o va a costar cerrar, entonces hacemos tratamientos cortos y de última, si es necesario, se volverá a repetir más adelante si presenta signos de infección. No dejarlo con antibiótico como profilaxis o tratamiento prolongado en estos pacientes. Bueno, ya vamos a ir terminando. Hice solo un paseíto por algunas patologías más frecuentes, como dijimos entonces, las infecciones urinarias, las neumonías y las infecciones en piel, que son las infecciones más frecuentes en estos pacientes. Tener cuidado, no tratar, no sobre diagnosticar infección cuando no la tenemos y no sobreutilizar antibióticos. Y ahí cuando hablamos de antibióticos, que era un poco lo que veníamos hablando, inefectiblemente vamos a hablar del stewardship o de un programa de optimización de antimicrobianos. ¿Qué es? Que es lo que venimos hablando hace mucho tiempo, por eso se llamamos Club Pro a lo que estamos, ¿no? O sea, es lograr una estrategia coordinada interinstitucional en el que el objetivo de todos sea mejorar el uso de nuestros antibióticos. Lo ideal sería mejorar el uso de todos nuestros fármacos, ¿no? Porque generamos mucho daño cuando utilizamos mal los fármacos. Pero el PROA puntualmente es para el uso de los antibióticos. Optimizar la cura o la resolución de las infecciones y limitar la toxicidad. Ese es el objetivo claro. Entonces, necesitamos tener un liderazgo multidisciplinar. Necesitamos que en este barco de lucha contra el mal uso de los antimicrobianos nos sumemos todos. Nos sumemos enfermeros, farmacéuticos y médicos y odontólogos que también pueden prescribir antibióticos, ¿no? Entonces, es muy importante que nos capacitemos, que hagamos un uso, siempre hablamos de el smart use, o sea, el uso inteligente de los antimicrobianos. Son realmente herramientas muy buenas que nos ayudan muchísimo a combatir las infecciones, a salvar vidas, disminuye la mortalidad cuando están bien utilizados, pero si están sobreutilizados o mal utilizados, generan muchísimo daño. Y nosotros como médicos sabemos que nuestra premisa, como siempre, es no hacer daño. Es primero no hacer daño, ¿no? Entonces, como vamos ya finalizando y algunas cositas que quiero que recordemos, cuáles son los elementos claves para poder hacer un PROA en una unidad geriátrica o en los pacientes adultos. Primero, el compromiso de la dirección, tener un liderazgo e incentivos clínicos, poder hacer devoluciones. Cuando nosotros analizamos el uso de los antimicrobianos, tenemos que hacer devoluciones al personal para hacer el análisis de cómo se lo están utilizando y del impacto que tiene, de la resistencia antimicrobiana que tienen nuestros pacientes, hacer acciones de control y restricción. Hay diferentes estrategias que ya se hablaron en un montón de otras charlas de nuestro club, ¿sí? Del uso de la receta o la prescripción de antibióticos restringidos, si tenemos recetas electrónicas con algunos recuerdos, ¿está seguro que va a utilizar este tipo de antibióticos? Recuerde que tiene un gran impacto epidemiológico, que puede generar resistencia, que puede generar Clostridium. Hay diferentes estrategias y todas son válidas, todo depende de cómo conocemos nosotros al personal de salud con el que trabajamos y podemos ir probando las diferentes estrategias para adecuar a la que mejor funcione en nuestra institución, ¿no? Siempre monitorizar el consumo y la resistencia para poder demostrar si no sabemos en dónde estamos parados, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o no, hacer reportes periódicos de resultados y generar una buena educación al personal de salud. Sin el apoyo de la dirección y una buena educación al personal de salud con el que trabajamos, los cambios no se sostienen en el tiempo. O sea, si hacemos solo cambios porque sí, restrictivos y sin darle una explicación, sin que la dirección esté comprometida con nosotros y sin hacer esos feedbacks, los cambios rápidamente vuelven al status quo. Esto también ya lo hablamos en otra de las clases, que es la clasificación AWARE de los OMS, que es una estrategia para poder clasificar los antibióticos en 3 grupos, que la idea es que la mayoría o el 60% de los antibióticos que compre una institución o que use una institución sean de access, que quiere decir de acceso de primera línea, que tienen un espectro estrecho con bajo potencial de resistencia, como por ejemplo cefaloxina, cefalotina, acitromicina, moxiclavulánico. El segundo grupo es el segundo watch de vigilancia, que tiene mayor potencial de resistencia, como por ejemplo la ceftriaxona, que tiene un gran impacto en la resistencia. Eso hay que monitorizarlo en forma crítica. Y de reserva las drogas de muchísimo impacto, como puede llegar a ser linezolid, carbapenem, ceftazidimab, vivactam, etcétera, que hay que dejarlo como última opción terapéutica para gérmenes multiresistentes. Otra cosa que es importante en estos pacientes ancianos o de tercera edad es la pausa antibiótica. O sea, siempre que si por algún motivo yo decido empezar un antibiótico a mi paciente,
considerando que realmente tiene una infección y no utilizarlo por las dudas, como profilaxis, etcétera. Si yo considero que necesita el antibiótico, lo que tengo que hacer es hacer una pausa, un time out, o sea, un tiempo fuera y decir, a ver, no quiere decir suspenderle, sino sentarme a pensar y a repreguntarme si realmente necesita ese antibiótico más tiempo, si se lo puedo pasar a vía oral o si puedo descalar el antibiótico, ¿sí? O sea que es fundamental para poder hacer ese tiempo de pausa antibiótico, o sea, de pensar en realmente si necesita el antibiótico, las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos cultivo ya disponible? ¿Podemos desescalar? ¿Sigue siendo necesario? Entonces ahí es súper importante plantearnos esto y tratar de disminuir lo más que se pueda. Y siempre tratar de fomentar el paso de vía endovenoso a vía oral, cuanto sea clínicamente seguro, por supuesto. Sabemos que la enfermería fue un impacto muy importante en cómo utilizamos los antibióticos en este grupo de pacientes, ¿sí? O sea, son un rol, cumplen un rol fundamental, un pilar esencial en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a monitorizar efectos adversos y signos de alerta. Cada vez que le indiquemos un antibiótico, le tenemos que decir al paciente, al enfermero, qué es a lo que tiene que estar atento, por ejemplo, la vancomicina con el enrojecimiento de la piel, la presencia de diarrea, bueno, todos los antibióticos, todas las drogas tienen como un efecto adverso que los enfermeros son los que están al lado del paciente todo el día y nos pueden ayudar a detectarlo de forma mucho más temprana. El enfermero tenemos que capacitarlos también en una correcta toma de muestras biológicas para evitar la contaminación, porque si no va a generar un mal uso de antibióticos, con lo cual tiene un alto impacto, o sea, va a depender de cómo tome la muestra, también de si voy a utilizar o no antibióticos, ¿no? Entonces, no solo si hay infección o no, sino que puede haber una contaminación. Y la comunicación efectiva de cambio del estado basal para utilizar los antibióticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puede llegar, si los enfermeros nos comunican mal sobre el estado del basal del paciente, nos pueden asustar y nos pueden sobre exigir el uso de antibióticos. Entonces es súper importante que ellos también entiendan la importancia de tener una mirada crítica y objetiva de los pacientes para poder evitar el sobreuso de los antibióticos. Y ya así como último, los take home messages, que es los mensajes para llevar a casa. Recordar siempre que todas las guías hoy por hoy recomiendan tratamientos mucho más cortos, que menos es más, la duración de tratamiento más corto salva vida, que el ajuste de dosis por el clearance es obligatorio siempre en todos los pacientes y más aún en estos pacientes ancianos. No tratar colonizaciones, ni bacteriurias asintomáticas, ni úlceras estables, porque lo único que vamos a generar es arruinarle la microbiota a ese paciente y generarle gérmenes multiresistentes y no le vamos a resolver el problema y vamos a generar infecciones por Clostridium. E implementar el antibiótico time out, que es a las 48 o 72 horas de haber indicado un antibiótico a un paciente, volver a ver a ese paciente, revisarlo y repensarlo para ver si podemos descalar o pasar de vía oral a la vía endovenosa o suspender el antibiótico. La optimización de antimicrobianos en geriatría no es un lujo, es una necesidad clínica urgente. Realmente en este grupo etario se ve muchísimo el sobreuso de antibióticos, como dijimos hace ratito, en infecciones urinarias, en infecciones de piel y en infecciones respiratorias, que en esta época estamos teniendo muchos. Modificar nuestras conductas de prescripción reduce directamente el riesgo de delirio, de fallas renales y de infecciones por Clostridium. Entonces, no minimicemos esta acción, trabajemos para que todos se concienticen sobre el uso de la polifarmacia, sobre el mal uso de los antibióticos y de un montón de fármacos y podemos tener un buen impacto en la salud de nuestros pacientes. En esta última diapo les pongo las referencias de la guía de OMS, que es donde muestra la guía WARD, el CDC Core Elements, donde habla mucho de la atención de este grupo de pacientes geriátricos, el AGS, que acuérdense que es la Asociación de Geriatría de América, donde tienen los criterios de Beers, y el SEGG, que es donde tiene los PROAS en geriatría. Los pueden buscar de esa manera y van a encontrar todas las guías para la seguridad del paciente en geriatría. Bueno, espero que les haya servido y estoy a disposición para cualquier pregunta que consideren necesaria.